Hoy hablaremos de la última decisión de la Fed, del estado de los precios de la vivienda, de los intereses como siempre y un forecast de la economía. Además de un pequeño recordatorio de nuestro Lenders Marathon este sábado 30 de septiembre. Hola, les habla María Urbano, tu agente de bienes raíces aquí en la Bahía de Tampa, y esta es tu actualización inmobiliaria de hoy, 25 de septiembre del 2023. La Reserva Federal dejó las tasas de interés sin ningún cambio al final de su reunión de 2 días la semana pasada, pero no señaló el fin de su agresiva campaña de subidas de tasas. El Banco Central ha elevado su tasa de endeudamiento ya 11 veces desde marzo del 2022. El ritmo de ajuste más rápido desde principios de la década de 1980, además de ser la tasa más alta en más de 22 años. Aclaremos que esta parada de incremento de los intereses no significa que para los consumidores será menos costoso tener deudas de tarjetas de crédito, o comprar una casa, o comprar un automóvil, o aprovechar el valor líquido de la vivienda. Dado que el crecimiento salarial para muchos estadounidenses no ha podido seguir el ritmo de los precios más altos, y de hecho en algunos mercados el salario promedio real por hora cayó 0,5%. Estos hogares se están viendo presionados y se están endeudando justo cuando las tasas de endeudamiento están aumentando. Por otro lado, los precios de las viviendas se mantienen fuertes a pesar de las tasas de interés. Esto todavía se debe a la baja oferta de venta y en algunos casos a la terquedad de los vendedores, que todavía tienen altas expectativas. Acuérdense que la codicia rompe el saco. De pronto necesitan darse cuenta de que el mercado estará poco a poco cayendo y que una oferta como las de ahora no las van a ver por muchos años. Los vendedores deberán evaluar el momento y aceptar una de las mejores ofertas que se les presente y seguir adelante antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de las viviendas disponibles y activas tienen entre 1 y 2 meses de antigüedad y en algunos casos permanecen incluso más de 2 meses en el mercado. Sin duda, una desaceleración de la economía podría provocar un colapso de los precios de viviendas. Pero sabes que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Todavía existe la oportunidad de aprovechar aquellos edificios comerciales que aún están a la venta y cuyos propietarios se encuentran en los últimos días de periodo de vigencia de su antigua hipoteca, donde la refinanciación no será una opción con las actuales tasas de rentabilidad. Los actores del mercado estarán atentos al informe de empleo del 6 de octubre y a la lectura de la inflación del 13 de octubre. Si los datos revelan que la inflación sigue elevada y el empleo sigue creciendo, entonces probablemente que las tasas hipotecarias suban una vez más antes de terminar el año. Según Bankrate, para hoy, lunes 25 de septiembre del 2023, la tasa de interés hipotecaria fija promedio actual de 30 años es de 7,64%, o sea, 9 puntos básicos más que la última semana. Y para ayudar a generar nuevas ideas y para combatir estas altas tasas de interés, si vives en el área de Tampa Bay, te invitamos a asistir a nuestro Lenders Marathon de septiembre este sábado de 9:30 a 12:30. Ahí analizaremos opciones para ver cómo puedes asegurarte de poder financiar la casa que deseas. Y por cierto, ¿sabías que puedes obtener una hipoteca asumible y así mantener la antigua y buena tasa de interés de hace 2 años y ahorrar un poco al hacerlo? Pues bueno, esto es exactamente en lo que se especializa una empresa llamada ROM, que proporciona préstamos asumibles. Por supuesto, tiene mucho más sentido cuando no hay un gran equity en la propiedad. Y para terminar, de nuevo regresan las noticias de un posible government shutdown. Vamos a ver qué noticias nos traen al respecto al final de esta semana. Y eso es todo en nuestra actualización inmobiliaria de hoy. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y danos un like. Que tengas una bendecida semana. Hasta la próxima.